las aduanas. ¿Y cómo ves el aprendizaje y la enseñanza en tu universidad? Bien, los licenciados se entienden, se comprenden y se expresan bien con sus actividades que hacen. ¿Sabes algo de la educación en Bolivia? ¿O cómo te parece que está actualmente? Más o menos, es una entre bien y mal. ¿Por qué dices que te parece entre bien y mal? Bien, sí, sí manejan los temas por secciones, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero falta para más. ¿Qué te gustaría implementar a este modelo, a este sistema educativo? Sistema de educación contable para registro de agua y luz de servicios. Que conocieran más esos aspectos los estudiantes. Sí. Antes, una pregunta más para finalizar. ¿Por qué has elegido una universidad privada? No, por la flexibilidad, de la pública no me da esa flexibilidad. En los horarios. Ya. Está bien, perfecto. La reforma educativa nacionalista data de 1955 a 1964. Bueno, la reforma educativa nacionalista surge en el contexto de la Revolución Nacional de 1952. La reforma educativa nacionalista no puede entenderse sin el contexto revolucionario que la presidió. Con la revolución del 9 de abril de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro gestó la transformación de la educación en el país. Esta revolución representó una ruptura radical con el origen oligárquico y tradicional y planteó un nuevo proyecto de nación basado en la inclusión de las mayorías populares. Las transformaciones revolucionarias incluyeron el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de minas y, como componente fundamental, la reforma educativa. Estas medidas buscaban construir una sociedad más democrática e igualitaria, donde los demás jugaran un papel central en la formación de la ciudadanía nacional. Bueno, los antecedentes inmediatos que tenemos de la reforma nacionalista, uno es la educación indigenal. Un antecedente crucial de la reforma nacionalista fue el desarrollo de la educación indigenal durante la década de 1930 y 1940, impulsada por figuras como Elizardo Pérez y Avelino Ciñani Guarizata. Estas experiencias educativas demostró la capacidad de aprendizaje de la población indígena y planteó un modelo educativo que integraba cultura originaria con la educación moderna. La escuela de Guarizata se convirtió en un laboratorio pedagógico que influyó significativamente en los planteamientos de la posterior reforma nacionalista, particularmente en lo que respecta a la educación rural, la participación comunitaria y la valoración de las culturas originarias. Luego tenemos que hablar también del Código de la Educación Boliviana de 1955. En 1953 se conformó una comisión de educación para sentar las bases de una reforma o un código de educación que fue finalmente promulgada en 1955, determinando modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. El Código de Educación Boliviana constituyó el ordenamiento jurídico más sólido de toda la historia de la educación en Bolivia, con un enorme impacto político que tuvo durante décadas su amplia aceptación popular. Los principios filosóficos e ideológicos. La educación nacional debe inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y orientarse por los principios nacionalistas y revolucionarios que alinean las mayorías bolivianas. Los principios fundamentales de este código incluían a la educación como un derecho universal. La educación se fundamenta en pilares esenciales, es suprema función del Estado, un derecho del pueblo y un instrumento de liberación nacional. Tenía un carácter nacionalista y revolucionario. La educación debía contribuir a la construcción de la conciencia nacional y el desarrollo de valores revolucionarios antiimperialistas y antifeudales.
También manejaba la idea de democratización educativa. Este marcó el tránsito de una educación elitista, selectiva y discriminaria a una educación de masas, única, democrática y gratuita, obligatoria, nacional y revolucionaria, antiimperialista y antifeudal. La estructura de este sistema educativo. En 1955 se dictó el Código de Educación, que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Básicamente se concebían 4 niveles educativos. Entre ellos está el primero, que sería el preescolar, dirigido a niños de 4 a 6 años, con énfasis en el desarrollo integral de la personalidad infantil. Luego, en segunda instancia, tenemos la educación primaria, estructurada en 2 ciclos, que era el ciclo básico de 5 años de duración, obligatorio y gratuito, y el ciclo intermedio, de 3 años de duración, con orientación vocacional. Como tercero teníamos la educación secundaria, de 4 años de duración y dividida en 2 ciclos, el ciclo de orientación, que duraba 2 años, y el ciclo de especialización, que duraba 2 años con diversas modalidades. Y teníamos por último la educación superior, incluyendo universidades, escuelas normales e institutos técnicos que podían desempeñar diferentes funciones para crear diferentes profesionales en diferentes ámbitos. Luego tenemos la educación rural y campesina. En esta reforma nacionalista, una de las innovaciones más significativas de la reforma fue la atención específica en la educación rural. Se establecieron núcleos escolares campesinos que integraban varias escuelas rurales bajo una dirección central, proporcionando educación primaria completa en el área rural. Los núcleos escolares incluían una escuela central con 5 grados de primaria, escuelas seccionales en comunidades menores, programas de educación de adultos y servicios de extensión agrícola y sanitaria. Luego tenemos la formación docente y el magisterio nacional en este tipo de reforma. La reforma nacionalista transformó radicalmente la formación docente, estableciendo que las escuelas normales rurales para la formación de maestros especializados en educación campesina o indígena con currículos que incluían técnicas agrícolas, organización cooperativa y desarrollo comunitario. Escuelas normales urbanas para la formación de maestros de educación primaria y secundaria urbana con énfasis en metodologías modernas de enseñanza. Y Instituto Normal Superior para la formación de profesores de educación secundaria y normal, estableciendo los más altos estándares académicos para la formación docente. Luego tenemos la educación técnica y vocacional. La reforma nacionalista dio gran importancia a la educación técnica, estableciendo institutos técnicos industriales, institutos técnicos agropecuarios, institutos técnicos comerciales y centros de capacitación laboral. Esta orientación respondía a las necesidades del modelo de desarrollo industrial que promovía la Revolución Nacional y buscaba fomentar los recursos humanos necesarios para la industrialización del país. La educación de adultos y alfabetización en esta reforma fue un componente fundamental, ya que incluyó campañas masivas de alfabetización, centros de educación básica de adultos y programas de capacitación laboral, como también educación radiofónica para áreas rurales dispersas. Las limitaciones y desafíos que vieron con esta reforma fueron 3 principalmente. 1. Que son los recursos financieros insuficientes. El Estado no logró asignar los recursos necesarios para implementar completamente las ambiciosas metas de esta reforma, por lo cual se podría decir que esta se quedó casi inconclusa. Resistencias sociales. Sectores conservadores de clase media opusieron resistencia a los cambios propuestos, especialmente en lo relacionado con la educación indígena y campesina, ya que la anterior reforma seguía siendo de manera objetiva elitista y esta reforma buscaba cambiar esos enfoques y objetivos. La gente que en ese rato era un poco más tradicional y sujeta a los valores de ese tiempo, no le gustaba estudiar, no le gustaba que la gente pudiera aprender.
Entonces es por eso que se crea este tipo de resistencia social. Luego tenemos las capacidades institucionales limitadas. La falta de personal técnico especializado y de infraestructura educativa adecuada limitó la implementación efectiva de la reforma. Luego también, como el impacto y el legado que nos deja esto, son en 4 puntos muy importantes. Uno,